Buenas tardes, soy Rafael López, vicepresidente de la Fundación ECO, y hoy tengo el honor de estar con el doctor Javier Pascual y la doctora Ana Vivancos para hablar del impacto de los biomarcadores en primera línea en cáncer de mama metastásico, hormonal positivo, ER negativo. Este es un webinar patrocinado por AstraZeneca y pretendemos ser muy participativos, por lo que haremos unas preguntas al mismo tiempo que en el chat del Zoom se pueden hacer preguntas que contestaremos a continuación. Evidentemente, el cáncer de mama está cambiando, están cambiando la forma de gestionarlo, y una de las necesidades que tenemos es de ser más precisos y anticiparnos a ciertas situaciones o resistencias que tienen los tratamientos. Esto pretendemos en este webinar abordarlo y ver un poco cuál es nuestra opinión y qué es lo que vamos a desarrollar en los próximos meses. No me atrevería a decir años, ¿no? La siguiente, por favor. El programa es muy atractivo porque está Javi Pascual del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, que nos hablará de la evolución de la primera línea, el cáncer de mama metastásico o ER negativo hormonal positivo. A continuación, la doctora Ana Vivancos del Hospital del Bio del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona nos hablará de las mutaciones de ESR1, integrando la evidencia en la toma de decisiones clínicas. Habrá una discusión a continuación con algunas preguntas que haremos a la audiencia, y que por favor tener el móvil preparado para fotografiar el QR y poder contestar a esas preguntas y ver cuál es la interacción que hacemos. Y finalmente cerraremos el seminario. Y a continuación ya vamos a la primera pregunta, que como decía, ahí tenéis un QR, por favor sacar el móvil, escanearlo y contestar a esta primera pregunta, que hay que priorizar, contestar a las 4, poner primero la que penséis que corresponde, después la segunda, la tercera y la cuarta. La pregunta es priorizar por orden de importancia el factor principal que condiciona vuestra decisión en primera línea en pacientes con cáncer de mama hormonal positivo, ER2 negativo. Las opciones son sensibilidad. Muy bien, ya veo que vais contestando. La primera, sensibilidad endocrina. La segunda, estado general y preferencias de la paciente. La tercera, biomarcadores. Y la cuarta, carga o localización metastásica. Necesitamos que contestéis por vuestra orden de preferencia o de importancia a estas 4 cuestiones. Estamos muchos más en el webinar, o sea que por favor contestar a la encuesta, a la pregunta. Un poco más. Venga, animaros. Va subiendo lentamente. Bueno, yo creo que ya casi podemos ir cerrando esta pregunta. A día de hoy, digamos que la sensibilidad endocrina o el intervalo libre de enfermedad continúa siendo el factor más importante que condiciona la elección de la primera línea, seguido ya de biomarcadores
evidentemente del estado general y de la carga o de la cantidad de tumor que tiene presente. Hablará el doctor Javi Pascual del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga sobre un tema tan interesante como es la evolución de la primera línea en cáncer de mama metastásico hormonal positivo ER negativo. Cuando quieras y muchísimas gracias por tu charla, Javi. Pues muchas gracias, Rafa, y a todos los asistentes. Bastante de acuerdo, la verdad, con la encuesta que hemos lanzado. Voy a intentar, a ver si soy capaz de compartir pantalla, solo la presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo soy Javier Pascual, soy oncólogo médico, como ha dicho Rafa, en Málaga y también investigador translacional aquí en el área del cáncer de mama. Y vamos a repasar un poquito hoy precisamente cómo ha ido evolucionando de forma muy rápida, evidentemente muy sintetizada, la primera línea a lo largo de los últimos años, ¿no? Independientemente de que hay algún ensayo que puede poner esta afirmación un poco en entredicho en algunas situaciones, yo creo que podemos asumir que de forma estándar este es un poco el paisaje al que nos enfrentamos para la mayoría de las pacientes hoy en día en primera línea de tratamiento de cáncer de mama metastásico luminal, ¿no? Receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Sabéis que un poco el cambio, entre comillas, de paradigma se produce más o menos, pues hace ya prácticamente 10 años, ¿no? Con la irrupción de los ensayos clínicos pivotales para estas tres moléculas que tenemos aprobadas ahora mismo en combinación con terapia hormonal en primera línea, los tres inhibidores de ciclina, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, que más allá de que, bueno, pues tienen cierta diferencia en la población, digamos, diana, en la que se incluyeron en estos ensayos y que tienen mayor o menor beneficio a largo plazo, ¿no? Hay una cierta diferencia en términos de supervivencia global, pues yo creo que el mensaje es bastante correcto, son bastante comparables en cuanto al endpoint primario de los tres y básicamente lo que nos enseñaron estos ensayos es que cuando comparamos con lo que hacíamos previamente, ¿no? Que era tratar a estas pacientes con una monoterapia hormonal en la mayoría de los casos, cuando le añadimos a esa hormonoterapia un inhibidor de ciclina en primera línea, pues en general vamos a tener un impacto en reducción del riesgo de progresión de en torno al 50%, ¿no? Yo creo que fue una época que nos cambió bastante la forma y que básicamente ha cambiado poco, ¿no? Lo que sí es verdad es que casi desde el principio, cuando vimos que el impacto que tenía la adición de estos inhibidores de ciclina y sabiendo un poco que estamos un poco impactando, digamos, en el ciclo celular, ¿no? Y sabiendo que hay tanta ciclina dependiente de quinasa y tantas, digamos, ciclinas y proteínas, ¿no? Que tienen algo que decir o que forman parte de esa transición, ¿no? A lo largo de las distintas fases del ciclo celular, pues desde el principio, en un intento un poco de optimizar y de hacer más eficiente quién realmente necesitaba estos inhibidores de ciclina y quién no, pues se hizo desde el principio mucha investigación translacional en el área de biomarcadores, ¿no? Buscando, sobre todo con la idea de buscar mecanismos de sensibilidad o de resistencia para estos inhibidores de ciclina. Y la verdad es que no hemos sido, en general, muy prolíficos en este sentido, al menos desde el punto de vista de las mutaciones que ya en aquel momento presuponíamos que tenían una accionabilidad potencial, ¿no? Y, digamos, una importancia en cáncer de mama luminal metastásico, como pueden ser las mutaciones en SR1, en PI3K, entre otras, pues intentó ver un poco si esto impactaba un poco en la decisión de tratar a esta mayoría de las pacientes con esa combinación de terapia hormonal y inhibidor de ciclina, y la verdad es que en general pues aquellos intentos fueron negativos, ¿no? Un poco el mensaje en aquel momento fue que no había mucha forma de discriminar quién necesitaba del doblete respecto al que necesitaba la monoterapia, ¿no? En general, poco resultados sacamos de esto, quizá con la salvedad desde el principio de esta observación de que la ciclina, de que, digamos, los paneles de expresión génica, alguna alta expresión de determinados genes, como el gen que codifica la ciclina E y que está implicada en esa transición, ¿no? De la fase, digamos, G1 a S, pues sí que confería una resistencia relativa para el tratamiento con inhibidor de ciclina, aunque es una observación que, aunque está bastante validada y refrendada en otros ensayos posteriores, la verdad es que yo diría que no ha pasado, no ha trascendido a la práctica clínica. Realmente no es una determinación que solamos hacer y en general vamos a tratar, como digo, a los pacientes mayoritariamente con este tipo de esquemas y así hemos estado prácticamente pues 8 o 9 años con poco cambio, aunque es verdad que en los últimos 2 años sí ha habido bastante novedad en el sentido de que ahora sí tenemos una forma de discriminar al menos una parte de la población en primera línea que sí que puede ser subsidiaria a una intensificación de tratamiento, ¿no? Hablamos sobre todo de los resultados del ensayo INAVO 120. El INAVO 120 es un ensayo que selecciona pacientes que vamos a considerar hormonoresistentes con una definición
que básicamente es que la paciente progrese en curso de terapia hormonal adyuvante o que lo haga inmediatamente en los 12 meses posteriores a terminarlo, y específicamente en la población PI3K mutada, ¿no? Sabéis que la mutación PI3K es una mutación bastante habitual en cáncer de mama metastásico, prácticamente afecta entre el 35 y el 40% de las pacientes, y a estas pacientes, como digo, hormonoresistentes y PI3K mutadas, que supone una minoría, por supuesto, de las pacientes, pues sí que hemos comprobado en el ensayo INAVO 120 que tratarlas con el triplete de palbociclib, fulvestrant y inavolisib, pues realmente sí que tiene un impacto en supervivencia libre de progresión y también impactando en supervivencia global, hasta el punto que realmente pues ha cambiado un poquito las recomendaciones de las guías clínicas, y digamos que el resumen general podría ser este, ¿no? Hoy en día, realmente primero tenemos que pensar desde un punto de vista clínico si a la paciente la consideramos hormonosensible o hormonoresistente. En aquellas pacientes hormonosensibles, pues el estándar va a seguir siendo una combinación de inhibidor de aromatasa y de cualquiera de las tres inhibidores de ciclina. Y en aquellas pacientes que cumplan con la condición clínica de ser considerada hormonoresistente y que además sean PI3K mutada, pues aquí es donde nos vamos a plantear ese triplete de fulvestrant, palbociclib y inavolisib. Quitando esta mención al INAVO 120, la verdad es que ha habido mucho trabajo también en la última década en materia de biomarcadores, intentando un poco mejorar la situación de estas pacientes. Sabéis que las pacientes con cáncer de mama luminal metastásico, en general, por comparación con los otros subtipos, pues habitualmente hablamos de que tienen, digamos, una historia natural relativamente más indolente y que generalmente se traduce en una mayor supervivencia global, pero sobre todo está definido por ese periodo, digamos, inicial de hormonosensibilidad, donde pues somos bastante exitosos en la mayoría de las ocasiones en ese tratamiento combinado, ¿no? Pero desde ya con los últimos, digamos, estudios un poquito más serios que han comparado a nivel de paciente un poco qué ocurre con el perfil genómico de la muestra del tumor primario y de la muestra del tumor metastásico, hemos aprendido que realmente hay un enriquecimiento de algunas de las mutaciones patogénicas que nos importan y que son accionables en cáncer de mama luminal metastásico, ¿no? Hablo, por ejemplo, de mutaciones en PI3K, en PTEN, en RB1, pero sobre todo, y sobre todas ellas, pues probablemente destaca la mutación en SR1, que es una mutación que, como veis aquí, cuando comparamos con la misma muestra de tejido primario de una misma paciente, realmente vemos que está prácticamente universalmente representada digamos, en especímenes de enfermedad metastásica y prácticamente restringido al subtipo luminal, ¿no? Bueno, ¿y qué es el gen, qué son las mutaciones SR1? No voy a entrar en detalles especialmente técnicos. Yo creo que probablemente luego con la exposición de la doctora Vivanco vamos a aprender un poquito más, bueno, pues un poco cómo detectarla, ¿no? Y cuáles son las particularidades desde el punto de vista técnico, ¿no? De su detección. Pero bueno, que sepáis que es una mutación que evidentemente sabemos que codifica el receptor de estrógeno y que tiene la particularidad de que, dependiendo un poco de dónde miremos, ¿no? Pero en torno al 35, 40, 45% de las pacientes pretratadas en situación metastásica, pues pueden desarrollar una mutación que generalmente la vamos a encontrar en este dominio que veis ahí celeste, ¿no? Del gen, que se llama pues el dominio de unión a ligando, y que en general lo que va a condicionar es una activación constitutiva del receptor. Deja de ser, digamos, sensible a mayores o menor concentración de estrógeno y en general pues se va a mantener activo continuamente y un poco pues incentivando, digamos, esa vía de proliferación a través de la vía del receptor de estrógeno, ¿no? Voy a comentar rápidamente cuál ha sido la historia del SR1. Yo siempre me gusta poner esta serie de varias diapositivas que os pongo a continuación, sobre todo porque me parece bastante bonito un poco ver que toda esta historia del SR1 realmente ahora nos suena cada vez un poquito más, pero no hace tanto, realmente hace como 12 o 13 años que empezó todo. Y yo creo que ilustra muy bien ese ecosistema que cada vez es más habitual, ¿no? De esa simbiosis un poco de los servicios clínicos con los laboratorios de biología molecular realmente pegados a los hospitales, ¿no? Porque la historia de SR1, desde que se observa por primera vez hasta que ya hoy en día tenemos terapias diana, digamos, para esta población específica, con beneficio para las pacientes, realmente se ha producido en un entorno bastante hospitalario, ¿no? Realmente no ha sido en laboratorios, digamos, especialmente separados de la práctica clínica, sino que ha sido un poco una simbiosis, ¿no? La primera observación, al menos la primera de la que yo tengo constancia, pues se produce en la publicación del Nature Genetics, aquí en 2013, ¿no? En Nueva York. Realmente el Memorial pues tuvo la fortuna un poco de ser una de las primeras grandes instituciones que constituyó un biobanco de muestras de tejido metastásico, ¿no? De mama metastásico. Y fijaos aquí con qué poco, ¿no? Solamente con 22 pacientes de su cohorte de enfermedad metastásica, cuando compararon un poco con el TCGA, ¿no? Que sabéis que es el repositorio un poco de acceso público, ¿no? Que está prácticamente enriquecido
con muestras de tumor metastásico, ¿no? Muchas de mama, 507 pacientes en aquel momento. Pues fijaos con qué poco se dan cuenta ya de que hay un grupo de mutaciones que realmente tienen una sobrerepresentación en la muestra metastásica, en concreto destacando digamos, las mutaciones en SR1. Y cuando se van a ver un poco el perfil clínico, digamos, de estas 9 pacientes que testaron positivas para SR1 en aquel momento, aquí hablamos de una secuenciación de tejido, ni siquiera estábamos hablando entonces de biopsia líquida ni de plasma, ¿no? Se dan cuenta de que estas pacientes realmente todas ellas han tenido una exposición previa a terapia hormonal, en concreto a combinaciones de inhibidores de aromatasa con tamoxifeno, ¿no? Y bueno, de ahí surge un poquito la idea de que probablemente esa primera observación desde el principio ya indicaba que probablemente la exposición previa a terapia hormonal constituía digamos, un factor clínico relevante para la adquisición de estas mutaciones, que eran prácticamente homogéneas en enfermedad metastásica, ¿no? Inmediatamente en el mismo hospital, ¿no? Ya se pone un poco el laboratorio de Sarah Chandalapati, ¿no? Y también con Baselga, ¿no? Pues se van un poco a validar esta primera observación sobre muestras, ahora sí, de plasma de pacientes digamos, que se habían reclutado en el ensayo clínico fase 3 Bolero 2, que era un ensayo, si recordáis, que comparaba una monoterapia hormonal con exemestano verólimo, y ya desde aquel momento se dan cuenta de que realmente aquellas pacientes que presentaban una mutación, ahora ya sí mirado en PCR digital, en muestras de sangre, ¿no? Pues aquellas pacientes realmente tenían un peor pronóstico, ¿no? Una peor supervivencia global y una segunda observación ya desde el primer momento de dos cosas que hoy en día conocemos algo mejor, ¿no? Primero, que es relativamente habitual que una paciente cuando tiene una mutación de SR1 no lo tenga solamente, digamos, no tenga solamente una mutación, sino que es bastante frecuente digamos, la policlonalidad o encontrar más de una mutación en una misma paciente y que además el hecho de tener más de una mutación en SR1 incluso hacía que el pronóstico fuera peor para estas pacientes, ¿no? Paralelamente, el grupo de Londres, también en un ensayo inglés, en este caso en Sofía, que también comparaba, en este caso, el fulvestrán en monoterapia, que es un SERD, digamos, de una generación ya un poquito más, con más recorrido, ¿no? Versus el fulvestrán con el anastrozol, pues realmente esta observación de que las pacientes que tenían en sangre una mutación en SR1 iban peor, pues se validó rápidamente, ¿no? Veis ahí en la curva A, en la de la izquierda, que realmente eran pacientes con mal pronóstico, pero además digamos que fue un estudio que nos empezó a hablar de que probablemente los SERS, en este caso no eran SERS orales, ¿no? Sino era, como digo, con fulvestrán, pues que podían hacer quizá una terapia dirigida específica para este grupo de pacientes SR1 mutados, ¿no? Veis ahí que las gráficas, que las pacientes, digamos, que se trataban con ese mestano realmente iban muy mal y que en aquellas pacientes mutadas realmente esa falta de beneficio se rescataba parcialmente, al menos, con el tratamiento de fulvestrán, ¿no? Y en aquellos años también se hizo bastante hincapié un poco en analizar las muestras translacionales las muestras de sangre, digamos, que de los ensayos pivotales de ciclina de los que os hablaba antes, ¿no? En concreto, se hizo bastante esfuerzo en las muestras de sangre del ensayo Paloma 3 y una de las observaciones que a veces en aquel momento pasó un poco desapercibido, pero yo creo que es bastante ilustrativo es esta figura que os muestro aquí, ¿no? Que básicamente lo que nos enseñó es que aquellas pacientes que habían tenido una adquisición de una mutación en SR1 eran precisamente las pacientes que habían tenido una mediana de supervivencia libre de progresión durante el tratamiento hormonal del ensayo mayor, ¿no? Y esto es una cosa bastante, digamos, contraintuitiva, porque en general en oncología estamos habituados a que que un biomarcador, digamos, que confiere un pronóstico adverso a las pacientes, pues realmente primero que lo presente desde el principio y en general que esas pacientes vayan especialmente mal, ¿no? Pero aquí se nos mostraba esa idea, ¿no? De que es, por una parte, un biomarcador que se adquiere en aquellas pacientes que han recibido tratamiento hormonal, pero tienen que tener un cierto perfil de hormonosensibilidad previo para, digamos, haber estado expuestas un tiempo más prolongado a terapia hormonal y esas pacientes que habían tenido mayor exposición al tratamiento hormonal eran precisamente aquellas que tenían mayor probabilidad de adquirir la mutación, ¿no? Eso es digamos que es un dato que luego posteriormente se ha refrendado también, ya no solo en el paso de la primera a la segunda línea de tratamiento, sino que es una observación que también hemos podido identificar con respecto al tiempo de exposición a terapia hormonal adyuvante, ¿no? Estos son datos del estudio Registén, ¿no? De GEICAM, que básicamente habla de lo mismo, pero en un contexto de primera línea, ¿no? Si veis aquí, las pacientes que han tenido una resistencia endocrina primaria en curso de terapia hormonal adyuvante, o sea, aquellas pacientes que progresan durante los 2 primeros años de tratamiento hormonal adyuvante van a tener una tasa de positivización en primera línea de en torno al 10% y va creciendo a medida que la paciente pues, ha tenido mayor exposición, ¿no? Hasta el punto de que aquellas pacientes con resistencia hormonal secundaria, pues ya adquieren una tasa del 17% de pacientes basalmente mutadas en primera línea, ¿no?
Y esto tiene una traducción, evidentemente, clínica, porque si veis aquí luego, cuando vemos qué ocurre en términos de supervivencia libre de progresión durante la primera línea de tratamiento de estas pacientes en función de que tengan la mutación o no, pues veis ahí que realmente las pacientes mutadas tienen digamos, una supervivencia libre de progresión pues significativamente más corta que aquellas que no son mutadas, ¿no? Bueno, hasta aquí todo bien. Realmente, bueno, pues es un biomarcador que ya desde hace tiempo conocemos con esta, digamos, esta faceta de servir un poco de biomarcador negativo, ¿no? Para seguir tratando a las pacientes con terapia hormonal clásica, ¿no? Con hidrodermatasa al menos, ¿no? Pero, digamos, en los últimos años ha adquirido una nueva utilidad clínica en el sentido de que empezamos a ver que nos identifica pacientes que tienen una relativa sensibilidad a nuevas familias de terapia hormonal, ¿no? Sobre todo se ha explotado mucho este concepto con los nuevos serorales, que es un poco lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy, pero bueno, parece que la señal se mantiene también con los PROTACs, ¿no? Y también potencialmente con otras nuevas familias de tratamiento hormonal que iremos viendo un poquito a lo largo de los próximos años seguros, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos sabido que son especialmente útiles para seleccionar a estas pacientes? Pues sobre todo esta es una señal, una información que nos llega fundamentalmente de los ensayos en segunda línea, ¿no? Os pongo aquí el ejemplo del Emerald, con el primero de los serorales que se ha probado, ¿no? Con el Elacestrant, pero es una información que es un poco extrapolable a otros ensayos similares. El ensayo Emerald realmente fue un ensayo para pacientes en segunda línea de cáncer de mama luminal metastásico que habían progresado al estándar de primera línea con ciclina y combinación de tratamiento hormonal, y que realmente, bueno, nos enseñó que realmente eran un poquito mejores estos nuevos serorales comparado con terapia hormonal un poco más clásica, pero ya cuando focalizábamos un poquito sobre las pacientes que presentaban la mutación de SR1 a nivel basal, pues ahí la señal, o por lo menos la separación de las curvas, era un poquito mayor, y realmente la aprobación se ha dado justamente en estas pacientes que tienen la mutación, ¿no? Y bueno, un poco con ese racional, pues como en general se hace en el mundo de los ensayos clínicos en oncología, pues se ha intentado ver un poco qué ocurre si intentamos introducir esta nueva familia de serorales en primera línea directamente en combinación con ciclina, ¿no? Digamos, sustituir el estándar normal de primera línea cambiando la terapia hormonal clásica por alguno de estos nuevos serorales. El primero de los ejemplos tuvimos con el ensayo AMIRA-5, ya hace pues, un ensayo que básicamente fue negativo, hubo que cerrarlo de forma un poco precoz porque la señal realmente indicaba que no era previsible que hubiera ningún beneficio, y bueno, pues el desarrollo un poco de este seroral pues se cerró, y hace pocas semanas hemos tenido actualización en este ASCO en Chicago, ¿no? De 2026, del ensayo Persevera, que es un ensayo que se ha hecho de la misma forma, pero comparando palbociclib y letrozol con palbociclib y giredestrant, ¿no? Giredestrant es un seroral que ha demostrado beneficio digamos, en el entorno de la adyuvancia, ¿no? Ha sido el ensayo Lidera, que ha sido bastante exitoso, y que la verdad es que estamos en general clínicamente bastante interesados a ver cómo se desenvuelve ese potencial tratamiento digamos, en el entorno adyuvante, pero ahora, por lo menos en primera línea de cáncer de mama luminal metastásico, pues realmente los resultados son los que veis aquí, ¿no? Ha habido digamos, una ganancia en términos numéricos, pero en el fondo es un ensayo estadísticamente no significativo, y que realmente, bueno, pues pone un poco en duda que tratar a las pacientes con un seroral desde el principio, ¿no? Como frontline therapy, digamos, en combinación con ciclina, pues probablemente va a ser una estrategia que no está del todo clara si es algo que tengamos que seguir un poco explotando, ¿no? Falta un poco, veis aquí también un poco el análisis de subgrupos, que realmente tampoco ayuda mucho a seleccionar específicamente a una población, ¿no? Como digo, el ensayo Persevera, pues es un ensayo negativo, ¿no? Queda un poco por ver qué ocurre con otro seroral, ¿no? En este caso con el camizestrant, del que luego hablaremos en el ensayo Serena 6, pero el ensayo Serena 4 básicamente sigue la misma estela, ¿no? Esa comparación directa entre palbo y un inhibidor de aromatasa, en este caso el anastrozol, contra camizestrant y palbociclib, y bueno, aprenderemos o veremos seguramente en los próximos meses un poco los primeros resultados de este ensayo, y a ver, bueno, pues a ver si hay alguna señal ahí que no lo ha habido en el AMERA 5 y en el Persevera. Bueno, y voy a pasar ahora, sobre todo, digamos, a intentar repasar rápidamente un poco qué ocurre con este concepto, ¿no? Que estamos empezando a entender, digamos, un concepto de optimizar la primera línea de tratamiento endocrino a lo largo de la primera línea de tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el racional, digamos, para que estemos hoy hablando un poco de cómo potencialmente optimizar esta primera línea? Bueno, pues realmente, después de todo lo que hemos visto, ¿no? De este racional del SR1, pues realmente surge un poco de un ensayo académico, en este caso un ensayo francés, multicéntrico, liderado un poco por el grupo Unicáncer, el ensayo Padawan, que sigue, la verdad es que tiene un diseño pues bastante atractivo y bastante rompedor con respecto a otros ensayos que hemos, pues un poco más tradicionales, por así decirlo, ¿no? El ensayo Padawan básicamente lo que hizo fue seleccionar
a pacientes que estaban en curso de tratamiento estándar en primera línea, ¿no? Con lo que hemos dicho, una combinación de inhibidor de aromatasa y, en este caso, palbociclib, y a las pacientes se le iban monitorizando en sangre cada 2 o 3 meses con muestras de sangre, con biopsia líquida, en este caso con PCR digital, para ver si aparecía o no, si se adquiría o no una mutación en sangre en SR1. En aquellas pacientes en las cuales se identificaba la mutación, pero cuando se le hacía su escáner, digamos, cuando le tocaba, no habían tenido una progresión radiológica, pues pasaban a la segunda fase del ensayo, en las cuales se randomizaban el 50% de las pacientes, permanecían exactamente igual, y el otro 50% de las pacientes se cambiaba el partner hormonal de inhibidor de aromatasa a fulvestrant y se esperaba a ver hasta cuánto tiempo estaban en tratamiento hasta que se producía la progresión radiológica o clínica, ¿no? Por si hay algún no clínico, por ahí, digamos, en la sala, que sepáis que, bueno, en general en oncología, pues normalmente siempre, digamos, optaremos por un cambio en la estrategia de tratamiento cuando se produzca una progresión radiológica, ¿no? En general, las pacientes cuando empeoran clínicamente, cuando se ponen más malitas, en general lo que se traduce la mayoría de las veces en un empeoramiento radiológico, ¿no? Y ahí es donde generalmente vamos a optar por dejar de hacer lo que estábamos haciendo y empezar con algo nuevo, ¿no? Y aquí un poco se introduce esa diferencia de que realmente la adaptación del tratamiento se empezó a plantear cuando hay una alteración molecular, pero aún no ha habido una progresión radiológica, ¿no? Veis abajo un poco las curvas, tanto para PFS1, ¿no? Cuando se produce la primera progresión radiológica, como para PFS2, cuando se produce la segunda. Y, bueno, pues es un ensayo que parece indicar que actuar, digamos, ante la progresión molecular, pues puede tener un impacto a largo plazo en las pacientes, ¿no? Y en base a ese racional, pues se diseñó el ensayo clínico SERENA-6, que básicamente sigue el mismo concepto, ¿no? De monitorizar cada 2 o 3 meses, en este caso con un panel comercial un poquito más amplio, ¿no? Con el panel Guardant 360, y ver un poco en esas pacientes que llevaban al menos 6 meses de tratamiento con cualquiera de los 3 inhibidores de ciclina, pues ir nuevamente monitorizando cada 2 o 3 meses, a la vez que se hacía, digamos, la evaluación por TAC, y en aquellas pacientes en las cuales se adquiría la mutación, pero no había progresión radiológica, pues nuevamente se randomizaban 1 a 1, en este caso a continuar inhibidor de aromatasa o a cambiar el inhibidor por camizestrant, siguiendo con el mismo inhibidor de ciclina que tenían de base, ¿no? ¿Cuál es la particularidad un poco, lo distinto un poco con respecto al Padawan? Pues esa introducción un poco del camizestrant, ¿no? Que es uno de los nuevos serorales y que básicamente se seleccionó, entre otras cosas, por lo que veis aquí, ¿no? Porque teníamos los resultados del SERENA-2, donde ya habíamos demostrado que el tratamiento con camizestrant en un contexto de pacientes pretratadas, cuando se comparaba con fulvestrant, realmente era, por una parte, era un tratamiento más activo, más efectivo en las pacientes con mutaciones en SR1 y, evidentemente, también tenía el beneficio de que se trataba de un tratamiento oral. Sabéis que, bueno, el fulvestrant, aunque es un tratamiento relativamente poco tóxico, es un fármaco intramuscular que no deja de ser un poco más incómodo para las pacientes, ¿no? Bueno, ¿y cuáles fueron los primeros datos del SERENA-6? Realmente los vimos el año pasado en ASCO, aunque voy a enseñar sobre todo diapositivas de la actualización que hemos tenido un año después, hace 3 semanas, ¿no? Un ensayo que básicamente pues está muy bien balanceado las 2 ramas de tratamiento. Veis ahí que había una mayoría de población posmenopáusica, prácticamente repartido al 50% de las pacientes que tenían afectación visceral o no, y veis ahí que hay un poco una distribución, mayoritariamente pacientes tratadas con palbociclib, pero hay una cierta representación también de pacientes con ribociclib y con abemaciclib. El resultado actualizado del endpoint primario del estudio, que es la supervivencia libre de progresión, digamos, medida por el investigador, veis aquí que es la que veis aquí, ¿no? La hazard ratio de 0,45, pasando un poco de una PFS en el grupo control, donde no se actuaba ante la progresión molecular, de 9,2 meses, versus 16,8 en el brazo experimental en el que se producía ese switch de inhibidores de aromatasa a camizestrant, ahora ya con una mediana de seguimiento de 23,5 meses, ¿no? El segundo mensaje, yo creo, potente de este ensayo y que realmente le da sentido un poquito a ese retraso en la progresión radiológica es precisamente digamos, también ese beneficio, digamos, en el tiempo en que las pacientes tardan hasta ver su calidad de vida, digamos, deteriorada. Veis ahí que se pasan de los 6,4 meses a los 21 meses, impactando en algunos de los dominios, digamos, de calidad de vida importantes para las pacientes, como puede ser, por ejemplo, el dolor, y también esa continuación, ¿no? De los datos más allá de la primera progresión radiológica, ahora mirando qué ocurre con la segunda progresión radiológica, ese concepto de PFS2, que veis ahí que también hay digamos, un beneficio estadísticamente significativo a favor nuevamente del brazo de camizestrant, pasando de 19,1 meses a 25,7. Otros datos un poco que acompañan y que yo creo que también le dan sentido al ensayo y que tenemos que discutir probablemente luego en la discusión
es todo digamos, la observación a nivel molecular que acompaña, digamos, a los datos puramente clínicos, ¿no? Y esta observación de que ese switch de tratamiento, pues básicamente cuando uno mira qué ocurre con la frecuencia alélica de la mutación en la sangre de las pacientes a las 4 u 8 semanas de hacer el cambio de tratamiento, nos encontramos con que hay una mayor supresión de ctDNA en la rama de los pacientes que se trataban con camizestrant versus, digamos, poca o escasa supresión de ctDNA en la rama que quedaba sin cambio, ¿no? Pasando, cuando hablamos, digamos, de clearance de ctDNA, o sea, supresión completa del ctDNA, dejar de identificar la mutación por debajo del límite de sensibilidad del test, pues esto ocurría en el 51% de las pacientes versus únicamente 1,9% en el brazo de las pacientes que permanecían sin cambio, ¿no? Otro mensaje, nuevamente, estoy un poco repitiendo mensajes parecidos, pero no son exactamente iguales, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan las pacientes en necesitar el uso de quimioterapia o una ADC cuando cambiamos? Pues pasamos también con un beneficio, bueno, con cierta solidez, ¿no? De 18,7 meses a 22,6%, 22,6 meses, y tampoco parece que afecte mucho el hecho de que las pacientes, aparte de tener la mutación en SR1, sean PI3K mutada o P53, ¿no? Parece que digamos que el delta de beneficio con el switch pues es relativamente parecido y también parece que se mantiene independientemente de que la paciente tenga solamente una mutación en SR1 o tenga más de uno. Y, bueno, pues un poco la gracia, digamos, de este y también de otros ser orales es un poco el perfil de toxicidad. Realmente un poco nos podemos permitir, en cierta manera, digamos, este tipo de actuaciones, ¿no? De cambiar tratamiento sin progresión radiológica precisamente porque son tratamientos que son relativamente poco tóxicos. Realmente, cuando uno lo ajusta por exposición al tiempo de tratamiento, pues nos encontramos con un perfil bastante favorable y bastante similar al del inhibidor de aromatasa. Bueno, entonces diréis, bueno, pues entonces todo ya estoy terminando, estoy ya con las últimas diapositivas. Diréis, bueno, pues entonces todo parece fantástico, realmente esto no es así. Ahora mismo nos encontramos en una discusión bastante productiva, digamos, entre la FDA y la EMA, porque realmente aún se abren muchas preguntas, todavía no está tan claro que la estrategia sea inmediatamente útil desde el punto de vista clínico, entre otras cosas por esta gráfica que os pongo aquí, ¿no? Cómo impacta en supervivencia global. De momento no parece que haya un impacto en supervivencia global, es verdad que los datos son todavía inmaduros y tendremos que esperar un poquito. Y la segunda crítica, un poco mayoritaria, es un poco qué ocurre, digamos, en segunda línea de las pacientes que no recibieron el camizestrant, que no hicieron el switch, ¿no? Porque realmente no hubo un crossover en este ensayo y realmente no hubo solo una minoría de pacientes que recibieron un ser oral en segunda línea cuando no, digamos, no se produjo el switch a lo largo de la primera, ¿no? Como digo, un mensaje un poco para reflexionar y que está todavía con mucha discusión clínica en marcha entre FDA y la EMA, ¿no? Por tanto, en conclusión y para terminar, yo diría que, bueno, de momento, a día de hoy, las combinaciones de terapia endocrina y CDK4 o 6 inhibidor con o sin inhibidores de PI3K, pues siguen siendo el estándar de terapia en primera línea para la inmensa mayoría de las pacientes con cáncer de mama metastásico luminal, que las mutaciones en SR1 se adquieren frecuentemente bajo terapia hormonal y que en general sabemos que confieren resistencia a inhibidor de aromatasa, pero recientemente también hemos aprendido que confieren una relativa sensibilidad para los nuevos ser orales. De momento, tratar a las pacientes con ser orales de nueva generación y inhibidores de ciclina desde el principio en primera línea no han demostrado beneficio clínico comparado con la forma de manejo, digamos, estándar, con inhibidor de aromatasa. Y el Serena 6 es verdad que es el primer ensayo de registro un poco que intenta optimizar esta primera línea de tratamiento endocrino a través de la optimización del tratamiento cuando se produce la resistencia molecular antes de que haya progresión radiológica, ¿no? Y yo creo que esta discusión un poco desde el punto de vista clínico y también regulatorio, pues es muy interesante y habrá que estar bastante atento y pendiente. Y nada más, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Javi. La verdad es que nos has hecho un repaso muy actualizado, además, de la primera línea. Y a continuación le paso la palabra a la doctora Ana Vivancos del BIO en el Valle de Hebrón de Barcelona, que nos hablará de integrar la evidencia en la toma de decisiones clínicas sobre las mutaciones en ESR1. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, yo voy a intentar discutir un poco, ¿no? Cómo sería el escenario del testing y la detección, ¿no? De estas mutaciones en estrogen receptor, en el gen de SR1
y ¿no? cómo lo integramos dentro de la toma decisional clínica. Bueno, estas diapositivas de introducción creo que ya las ha cubierto muy bien Javier Pascual, pero nada, simplemente mencionar el hecho de que si analizamos, ¿no? o take home message de un poco de dónde realizar, ¿no? el testing. Si realizamos el testing en muestras de primario, es raro que encontremos las mutaciones de estrogen receptor y por lo tanto nos enfocaríamos para localizarlas a la progresión al tratamiento, ¿no? con hormona. Y dentro de este contexto sería válido biopsiar a la paciente, pero también lo es, ¿no? la adquisición de la muestra de plasma, que es mucho más conveniente por todas las razones que ya todos conocéis. Y por lo tanto, ¿qué estamos buscando? ¿no? Estamos buscando estas mutaciones en el estrogen receptor, que lo que provocan es una independencia de la señal inhibitoria que teníamos previa y que hacen que este nuevo receptor de estrógenos ya no tenga sensibilidad al tratamiento que se le está aplicando. Y de hecho las mutaciones se ubican en esta zona donde hay la unión con los inhibidores previos. En este caso las mutaciones están localizadas, lo que conocemos en forma de hotspot, es decir, hay localizaciones dentro del gen que aparecen más frecuentemente mutados, eso es lo que conocemos como un hotspot, un lugar caliente de mutaciones. Y si miramos la tabla y un poco la prevalencia, el número de mutaciones veréis que variará en cuanto al número de mutaciones que los distintos pruebas, los distintos kits que os ofrezcan variarán, el número de posiciones que interrogan, pero diríamos que el mínimo imprescindible, podríamos decir que son estas 7 primeras que corresponden con las mutaciones más prevalentes que están descritas, que sería la posición la 380 y luego este triplete de regiones, de posiciones, la 536, 37 y 38. Esto sería lo mínimo que uno le pediría a un kit que no sea capaz de identificar. Y va a identificar un porcentaje muy alto de toda la casuística de las mutaciones en estrogen receptor. Luego tendremos kits que pueden ofrecernos pues 11 posiciones hasta 20 y tantas posiciones, pero o 20 y tantos cambios. Estas 7 serían el mínimo, ¿no? que nos gustaría tener en un kit. Bien, entonces, como ya comentaba, ¿no? ¿cuál es el escenario desde el punto de vista del laboratorio? Tenemos, ya sabéis, la opción de la parafina, que sería pues eso, biopsiar a nuestros pacientes en el momento de la progresión, lo cual ya hemos discutido que es un poco inconveniente. En esta slide lo que quería introducir era el concepto de que ¿no? a partir de la parafina podemos, a partir de la muestra de parafina podemos aislar tanto DNA como RNA. Y en el caso del plasma, básicamente trabajamos a partir de DNA, aunque existen o están empezando a aparecer algunos kits que trabajan también utilizando el RNA circulante en exosomas. Bien, en nuestro caso, para detectar las mutaciones de estrogen receptor, nos concentraremos en que podamos identificar el tipo de alteración conocida como SNV, Single Nucleotide Variant. Son variantes de posición única y que son el tipo de mutaciones que corresponden con las de estrogen receptor. Así que esta sería como un poco la palabra clave. El tipo de test que tenemos para poder identificarlas estarían basados en la PCR, ya sea la PCR tiempo real o la PCR digital, o el NGS. Todas ellas serán válidas para identificar las mutaciones en estrogen receptor, en este caso. Nosotros nos concentraremos en el plasma hoy porque es donde vemos que tiene más sentido y lógica y en concreto después del SERENA-6 detectar estas mutaciones. Es donde tiene más lógica detectar estas mutaciones emergentes. Bien, ¿no? La liquid biopsy o la detección de ctDNA es todo el conjunto de técnicas que nos permiten identificar la presencia de alteraciones que están presentes en el tumor a partir de una muestra de plasma. Cualquiera de las opciones técnicas nos permitirá realizar esta biopsia líquida. Las diferencias que habrá en ellas serán o radicarán en otros tipos de
características, como discutiremos después, pero todas ellas serían biopsia líquida porque utilizaremos esta muestra de plasma para analizarla y buscar la presencia de estas mutaciones. ¿Cómo es el DNA que aislamos del plasma? Pues es un DNA muy característico, es un DNA que está asociado a los nucleosomas formados por las histonas y tienen un tamaño fijo. Sabemos que el DNA circulante que deriva de tumor es un poco más corto que el que deriva de células normales. Pero bueno, esto desde el punto de vista técnico es una característica que tiene el DNA que viene del plasma, que está fragmentado, al igual que lo está el ADN que viene de tejido parafinado. Bien, factores que debemos tener en cuenta. Y me voy a ir primero a la de los falsos negativos, porque el ámbito de los falsos negativos es donde más nos preocuparía la aplicación, ¿no? O es el que más nos preocupa dentro de la aplicación de la biopsia líquida y también de la mutación de estrogen receptor. En el caso de los falsos negativos, tenemos de origen técnico, de origen técnico y de origen biológico. En el origen biológico o clínico tenemos, ¿no?, la liberación de este DNA circulante tumoral al plasma y desde el punto de vista técnico, sobre todo, nos preocupa la presencia de bajas cantidades, bajas frecuencias de mutaciones en el plasma. Bien, como mencionaba, biológicamente no todos los tumores liberan cantidades detectables de DNA circulante tumoral al plasma. Sabemos que con el estadiaje o con los distintos estadios tumorales, siendo el estadio 4 el que nos ocupa ¿no?, para la charla de hoy, es donde se acumulan más pacientes positivos para ctDNA, para la presencia de niveles detectables de ctDNA. Si bien esto es así, no todos los tipos tumorales tienen el mismo porcentaje, aún en estadios 4 no tienen el mismo porcentaje de casos positivos. Y bueno, en mama estaríamos hablando de aproximadamente el 80% de los casos positivos. De manera que si una paciente vuelve con un resultado negativo, en principio podríamos asumir que en la mayor parte de los casos es que realmente es un caso negativo, pero un 25% de los casos van a ser negativos y van a serlo porque no tienen shedding, porque no está liberando suficiente nivel de ctDNA a la sangre. Esto es una variable para que la tengáis en la cabeza. Y otra de las causas de un falso negativo, que no es tanto un falso negativo, sino que es el momento en el cual hagamos el análisis. En este caso, yo normalmente recomiendo que no se utilice la biopsia líquida durante el tratamiento de las pacientes, porque cuando nosotros aplicamos un tratamiento y el paciente responde a este tratamiento, los niveles de ctDNA, el clearance, hace que, ¿no?, el ctDNA baje. Todos los niveles de ADN que deriva del tumor caen en picado por debajo del límite de detección y por lo tanto vemos los pacientes que negativizan y esta siempre es mi recomendación. Bien, en este caso del estrogen receptor, como en realidad lo que estamos buscando es la segunda parte de esta curva, estamos buscando la reemergencia de clones mutados como respuesta de resistencia adquirida por parte del tumor, sí que lo utilizaremos durante ¿no?, el tiempo de tratamiento, el curso de tratamiento de los pacientes. Lo que pasa es que efectivamente, en cuanto el tumor es capaz de identificar o el tumor biológicamente es capaz de bypassear el tratamiento que le estamos aplicando, las células que portan los mecanismos de resistencia adquirida se van a empezar a dividir y por lo tanto también morirán y verterán DNA circulante a la sangre, que al final del día lo que estamos viendo en la biopsia líquida son células tumorales que han muerto. Y esto se detectará a partir de un determinado momento. Es cierto que este momento no tiene por qué ser el mismo para todas las pacientes, ¿no? Y como comentaba Javier Pascual en su presentación, tendremos que intentar asociar o cuál es el mejor momento para realizar, ¿no?, todas estas follow-ups, todas estas determinaciones, para buscar este momento en el cual este clon emergente empieza a ser detectable en base al límite de detección de nuestra técnica. Y esto es importante, porque dependiendo de la técnica que utilicemos, nuestro clon será detectable antes o después.
Y esto es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo para la elección de las técnicas que vayamos a utilizar. En el caso de la presencia o la detección de ctDNA, siempre hablamos de que la cantidad de DNA que deriva del tumor dentro de toda la que circula en la sangre suele ser pequeña. El porcentaje, nosotros siempre estamos hablando de fracción tumoral, estamos hablando de fracciones mutadas. En muchos casos tenemos que mirar la letra pequeña de cómo se han hecho las cosas, pero en muchos casos la fracción tumoral o la fracción mutada son similares o se han utilizado de una forma que se puede entender de una forma similar. No es que sean iguales en todos los casos y hay que, como decía, leer esa letra pequeña, pero se puede asimilar en nuestros cerebros que para una cohorte donde se ha calculado de la misma manera, de lo que nos están hablando es de este porcentaje rojo, esta parte que corresponde al tumor dentro del total, ¿de acuerdo? Y la fracción mutada es lo mismo, es qué fracción, cuántas alelos mutados tengo del total de alelos que yo detecto en el plasma. Bien, en el caso de la mama, la mediana, es decir, la mitad de los valores en estadio 4 de cáncer de mama de fracción tumoral, esta parte roja, está en el 2,3%. Esto quiere decir que la mitad de las pacientes están por debajo del 2,3%. Esto tiene unas implicaciones importantes, porque la secuenciación o las técnicas que utilicemos van a tener una sensibilidad asociada. Y esta sensibilidad, en muchos casos, va a estar colocada en un lugar que no nos conviene si tenemos una población que va a estar en torno a este 2%. Luego veremos que incluso para las mutaciones de estrogen receptor es peor. Bien, esta es la razón por la cual en muchos casos hemos utilizado técnicas que, mientras que estábamos haciendo NGS en tejido, en plasma hemos estado utilizando durante mucho tiempo y seguimos utilizando técnicas basadas en PCR digital o PCR a tiempo real. Y esto es debido, ¿no?, a esta mejor sensibilidad que tenían estas técnicas, entre otras razones, versus la NGS. Y ahora vamos a entrar un poco en esto porque es un tema importante. Bien, lo primero que tenemos que hacer de todas maneras antes de decidir un test es decidir cómo vamos a procesar nuestras muestras y cuál es la parte preanalítica de nuestro testeo. Esto es fundamental. Esto nos va a marcar, yo diría, el éxito de nuestra estrategia o el fracaso de nuestra estrategia. Luego decidiremos qué test o qué kit o qué técnica vamos a utilizar. Pero lo primero de todo es decidir y establecer bien las condiciones preanalíticas. Desde qué tipo de tubos vamos a utilizar. Sabéis que existen dos alternativas, mayoritariamente dos tipos de tubos. Tenemos los tubos de ETA que podemos utilizar y también los tubos que son estabilizantes o que estabilizan las muestras durante al menos hasta 5 días o asegurando 5 días a temperatura ambiente. Dependiendo de lo rápido que vaya a ser nuestro tiempo de vuelta, deberíamos considerar utilizar este tipo de tubos, los segundos que he mencionado, que estabilizan la muestra, porque nos da más tiempo para reaccionar, nos da más tiempo para procesar las muestras. Estas muestras no es una parafina que pueden estar semanas, meses, años. Estas muestras van a tener que ser procesadas de forma no inmediata, pero a lo largo de los siguientes días. Tienen que moverse estas muestras. En muchos casos tendremos pues, centros que actuaremos como centros laboratorios centrales. Nos referirán las muestras. Hay que establecer un circuito que nos asegure la temperatura y la estabilidad. Después, esto parece una tontería, pero en nuestro caso cambiamos en algún punto la forma de centrifugar y nos cambió toda la cantidad de ADN que purificábamos. Así que hay que establecer unas condiciones para centrifugar nuestras muestras. En este caso, nosotros, como estamos bajo la ISO 15189, esto nos ayudó mucho. Y otro factor que nos puede contravenir un tanto es la presencia de hemólisis. La ruptura de las membranas de los eritrocitos indica que la línea blanca también se puede estar
fragmentando y que por lo tanto se está liberando ADN normal, no tumoral, que nos enmascararía la señal. Así que esto nosotros normalmente tomamos nota y si la vemos muy dramática, directamente pedimos una nueva muestra. Todas estas condiciones son importantes a tener en cuenta. Como ya mencionaba, las fracciones tumorales son bajas en plasma. Las cantidades suelen ser bajas, pero por contra, al ser fresca, suele tener mucha mejor cantidad que la parafina. Bien, ¿cómo realizamos el testing? Pues nos podemos basar, ¿no?, como mencionábamos, inicialmente en la qPCR. La qPCR la utilizamos mucho en tejido. Sin embargo, el problema que va a tener la qPCR va a ser el número de mutaciones que podemos detectar en paralelo, la sensibilidad y la especificidad. Esto es cierto que el tiempo de vuelta del resultado y el coste van a ser a nuestro favor y va a ser una técnica barata y rápida, pero la sensibilidad es un problema. Existen algunas aplicaciones de qPCR que han intentado maximizar la sensibilidad a través de inhibir la amplificación de la señal no mutada. Esto tiene sus problemas y sobre todo puede tener sus problemas cuando tengamos una rutina establecida y podamos tener alguna situación de contaminación o alguna situación donde se pueda dar, ¿no?, algún escenario donde tengamos que controlar muy bien que no tengamos falsos positivos por culpa de este tipo de químicas, que son las que se han desarrollado, como ya decía, para asegurar una mejor sensibilidad. En el campo, ¿no?, de la misma PCR, pero ya la PCR digital, esta es una aplicación que nos permite, teniendo un coste bastante controlado y un tiempo de vuelta rápido también, mejorar mucho la sensibilidad y la especificidad. El número de mutaciones detectados tampoco es muy elevado, pero como decía, con 7 mutaciones debería sernos suficiente. Y de hecho yo creo que esta es la plataforma quizá de elección, el punto medio, ¿no?, que quizá pueda servir, ¿no?, si tenéis una PCR digital, yo creo que es una buena plataforma. ¿Y en qué se diferencia, ¿no?, la convencional de la digital? Pues la digital es una PCR que básicamente toma las moléculas que tiene nuestra muestra y las particiona, las separa y las va a analizar individualmente. La convencional, la PCR convencional, lo que hace es detecta la señal mutada dentro de un mar de señales no mutadas, mientras que al particionarla, la señal mutada tiene la misma fuerza o la misma capacidad de ser leída que una wild type. Así que nos favorece la detectabilidad de las muestras donde hay poco porcentaje mutado. En este caso se cuentan el número de positivos y negativos y se tiene un porcentaje de manera que es cuantitativa a su vez, cosa que encuentro que es muy conveniente en este escenario donde nos movemos. Y la diferencia respecto a lo que sería la NGS, y que de hecho no siempre lo pongo como ejemplo de por qué tenemos que ir a la NGS, es que estos hotspots mutacionales nos conducen a que tenemos pocas posiciones en el genoma, ¿no?, en estos genes que se mutan. Y esto es conveniente cuando tenemos técnicas donde cada test que queremos utilizar puede interrogar una única mutación. Así que necesitamos un test por mutación. En el caso del NGS podemos ir mucho más amplio. Y bien, entrando en la NGS, cuyo problema básicamente va a ser el coste y también el tiempo de vuelta, es más lenta que las dos anteriores, así que no todo es perfecto en el mundo de la NGS. Si nos vamos a decantar por la NGS, tendríamos que utilizar algún tipo de química adaptada al plasma, no podemos utilizar la misma química que usamos para tejido. Tenemos dos tipos distintos de ensayos basados en amplicones o en captura híbrida, que por cuestiones de tiempo no desarrollaré ahora, pero si queréis luego lo discutimos. Y se han desarrollado dos tipos de cambios para poder mejorar la sensibilidad en NGS, porque ¿no?, partíamos de este 5% que no es conveniente. Hemos introducido los UMIs, que son unos códigos de barras para las moléculas que se analizan, y después hemos acoplado un análisis bioinformático que mejora ¿no?, todo el ruido de fondo, todos los falsos positivos que podemos encontrar. Un aspecto importante a destacar es que la sensibilidad elevada que podemos tener en NGS va a ser dependiente directamente del número de equivalentes que analizamos, es decir, del número de moléculas que podemos analizar.
Esto lo podemos saber muy bien tanto en NGS como en PCR digital. En qPCR nos cuesta más saber cuánto, ¿no? Cuánto tenemos o cuántos equivalentes, cuál es el denominador que teníamos originalmente. Así que esto es también un aspecto a favor de la PCR digital o de la NGS en este caso. Bien, y vuelvo al Momentum para explicaros un estudio que hemos hecho para que veáis dentro de la NGS, no todas las técnicas, incluso dentro de la NGS, no todas las técnicas son iguales. Y este es un estudio que hemos hecho en colaboración con el Hospital del Mar y con el laboratorio de rutina de Vallebrón, donde hemos comparado distintas técnicas de NGS. Lo primero que os quería mostrar es cómo hemos seleccionado muestras que estaban en PD, son muestras que son obtenidas o en progresión o en curso de tratamiento a pacientes de cáncer de mama y para las cuales en la mayor parte de los casos o en un porcentaje elevado se detectan mutaciones de estrogen receptor. Y aquí tenemos las frecuencias mutadas, que es esta, ¿no?, ratio entre la mutación y el total. Y un aspecto importante que me gustaría remarcar aquí es que ¿no?, en primera línea y a la progresión de primera línea, casi la mitad de las pacientes, su mutación más frecuente en estrogen receptor está por debajo del 0,5%. De manera que cuando penséis qué técnica vais a utilizar, tenéis que pensar o recomendaría que os planteéis cómo de bien esa técnica lo va a hacer por debajo del 0,5%, porque casi la mitad de las pacientes van a estar en ese escenario. Y si os fijáis en las que están en curso de tratamiento, que son los puntitos rojos, todavía la frecuencia mutada es más baja la que se detecta, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y bien, esta es la colaboración. Esto es un resultado que se presentó en San Antonio este año, con 100 muestras que tenían 64 mutaciones patogénicas. Hay más de una mutación patogénica por paciente en la mayor parte de los casos y se compara, ¿no?, con dos químicas, todas basadas en NGS. Y bueno, muy rápidamente os mostraré el resultado. La mayor parte de las mutaciones se detectan por las tres técnicas. Nosotros teníamos el test de Guardant versus Pilar, que es Illumina, y el Oncomine Assay de Thermo. La mayor parte de las mutaciones se detectan por parte de todo el mundo, así que hay una concordancia general alta. Pero cuando nos vamos a mirar las frecuencias mutadas, ese 0,5%, vemos que la concordancia disminuye en ambos casos y sobre todo, ¿no?, en el caso del test de Oncomine, vemos que la concordancia disminuye más que en el caso de Pilar. Por lo tanto, Pilar es más sensible en su detectabilidad o en la detección de estas fracciones mutadas menores, eso 0,5% y por debajo, que es donde tenemos la mitad de las pacientes en primera línea. Bien, y en cuanto a los falsos positivos, súper rápido, solo hablaré de la hematopoiesis clonal, que no nos afecta para el caso del estrogen receptor, pero serían mutaciones que podemos observar en los resultados de la biopsia líquida y que corresponden en realidad a mutaciones que está adquiriendo la línea blanca y que por lo tanto no son ctDNA. Esto nos puede confundir, por ejemplo, mutaciones en P53, y podemos pensar que sí que hay ctDNA cuando en realidad es una paciente que lo que tiene es una hematopoiesis clonal y ese P53 no corresponde a ctDNA. Simplemente para que lo tengáis en la cabeza, si usáis NGS. Y nada, simplemente concluir que la progresión molecular, ¿no?, es un nuevo campo que indica, ¿no?, el uso del plasma. Debemos trabajar bastante el aspecto preanalítico de los procesos y establecerlo, yo diría que de una forma muy homogénea, es lo que necesitamos, homogeneidad en el procesamiento de las muestras, y elegir una plataforma que aparte de coste y tiempo de vuelta, yo haría especial importancia, o le daría especial importancia, ¿no?, a la sensibilidad analítica y a ese, ¿no?, a cómo performa en esos porcentajes alélicos bajos, 0,5% y por debajo. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad es que nos has hecho un repaso muy rápido, que ya nos gustaría tener más tiempo para que fuese
para que lo entendiésemos mucho mejor y que lo hemos entendido, pero que seamos capaces de memorizar, ¿no? Ahora pasamos a unas preguntas que esta fue la primera pregunta que se hizo y que salieron resultados. Y ahora mismo la pregunta es, en relación al test y monitorización de ESR1, ¿en qué pacientes hacemos el test? Yo creo que estuvo muy bien. La respuesta estuvo en las dos presentaciones, a ver si hemos sido capaces de cogerlo. Por favor, escanear el QR que está en la pantalla y contestar. Tenéis que ir poniendo vuestra respuesta después de haber escaneado el QR. Ya empiezan a aparecer respuestas. Bueno, tenemos, o si no, Ana, mientras siguen saliendo algunas, ya puedes ir contestando a esta pregunta que tú lo has dicho muy claramente en tu exposición. Bien, yo en mi exposición he mencionado el hecho de que tendríamos que tratarlas ¿no? Durante el tratamiento. Si queremos detectar esta enfermedad molecular que está emergiendo, deberíamos realizar el testing durante el tratamiento. ¿Cada cuánto? No sé si está muy claramente establecido y no sé qué opinión tenéis vosotros como clínicos, No, pero nosotros, bueno, Javier, tú también puedes participar, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí, o sea, los ensayos se han hecho bueno, yo creo que estoy bastante nuevamente de acuerdo. Aquí hay un poco de mezcla, ¿no? De gente que opina que a la progresión aciclina, gente que dice que durante el primer tratamiento. Evidentemente, a día de hoy las guías clínicas, conforme a la aprobación que tenemos, habría que hacerlo a la progresión, porque realmente los ser oral, los que tenemos o el que tenemos aprobado ahora mismo en nuestro medio es puramente a la progresión a la primera línea. Pero, evidentemente, si vamos a empezar a hacerlo, si nos planteamos hacerlo delante de primera línea, lo que sabemos de los ensayos es que la monitorización en estos ensayos se hizo cada 2 o 3 meses. Yo, particularmente, si me preguntáis, en el hipotético caso de que esto lo hiciéramos en vida real, digamos, yo lo acoplaría directamente a las monitorizaciones radiológicas que yo me planteé por práctica habitual. Es decir, generalmente somos bastante más relajados a la hora de pedir escáneres pasado un primer tiempo de seguridad durante la primera línea que al principio, ¿no? Como que al principio solemos hacer los escáneres, la mayoría, cada 2, 3, 4 meses, pero que digo yo, si pasa un año y la paciente no ha progresado, que por otra parte es la situación más habitual, pues más o menos nos vamos relajando, ¿no? Y a veces hacemos los escáneres cada 4, cada 5, incluso cada 6 meses, ¿no? Yo creo que para introducir esto en práctica, yo lo acoplaría a la monitorización radiológica habitual, ¿vale? Creo que probablemente cada 2 o 3 meses forever, por así decirlo, es un poco ambicioso. Creo que también es un poco un uso de recursos probablemente demasiado intensivo para un contexto de un sistema sanitario público. Yo creo que acoplarlo con el escáner sería mi respuesta, ¿no? Entre 3 y 6 meses, vamos a decir. Tienes razón, Javi, en que nos vamos relajando con los escáneres cuando vamos tratando a la paciente, pero si lo que pretendemos es adelantarnos a la progresión, igual la estrategia a futuro, evidentemente tenemos que estudiarlo, pero la estrategia a futuro va a ser lo contrario, ¿no? Relajarnos al principio e intensificar esos seguimientos según va pasando el tiempo.
Totalmente. Y además el Serena 6, una de las cosas que nos enseña es que, si recordamos, en el brazo control, desde que detectamos la mutación de SR1 hasta que se produce la progresión radiológica, la mediana es de 9 meses, ¿no? Es decir, que no es que hay algunas pacientes que sí, pero hubo muy poquitos fallos de screening por este motivo, ¿no? La mayoría de las pacientes que se detecta la mutación todavía tenemos una ventaja con respecto al crecimiento radiológico del tumor de, pues eso, ¿no? De en torno a 8 o 9 meses. Entonces, pues probablemente sí, ¿no? Eso sería lo ideal, dejar de hacer tanto escáner y hacer quizá más pruebas de sangre, ¿no? Entonces, resumiendo, si me permitís, aquí tenemos dos circunstancias. Una es si lo que queremos es detectar la mutación, lo tendremos que hacer la determinación lo más cercano posible a la progresión clínico-radiológica. Pero si lo que queremos es anticiparnos, tendremos que precisamente adelantar esas determinaciones para tener algunas o muchas determinaciones negativas y detectar en el mínimo, en el umbral prácticamente de sensibilidad de la prueba esa progresión, ¿no? Y yo solo apuntaría que si utilizamos las técnicas menos sensibles como la qPCR versus la PCR digital o la NGS, deberíamos hacer más pruebas o juntarlas más porque la sensibilidad es menor y por lo tanto tendremos menos ventana. O sea, esa ventana de 9 meses es utilizando un Gardan con una sensibilidad muy alta, o sea, que está detectando la enfermedad que aparece muy pronto, pero si usamos una PCR a tiempo real, una qPCR, esto pasará más tarde. Por lo tanto, habría que, ¿no? La recomendación quizás sería pues pensar un planteamiento pues más frecuente. Mm. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que también, por favor, escanear el QR y ir escribiendo. Eso en relación con el test y la monitorización. ¿Cuándo empezamos? Que es un poco continuación de la anterior. La primera contestación es a partir de los 6-12 meses. Cualquiera de los dos, Ana o Javier, yo creo que ya podéis, porque me ¿Cuál es la temo que ahora PFS promedio a la primera línea? 9 meses, me acaba de decir Javi, ¿no? 9. Sí. Bueno, o sea, digamos que el estándar de primera, ¿no? Si no hiciéramos monitorización, debemos esperar, sin tener en cuenta la aparición de la mutación, pues más o menos 24 meses, ¿no? Es lo que nos dicen los ensayos. En las pacientes en las que aparece la mutación, al menos conforme los datos del Serena, pues estamos hablando de 9 meses y pico, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy pertinente porque, evidentemente, bueno, lo que sabemos, Claro. el Serena 6 empezó a monitorizarlo a partir de al menos 6 meses de tratamiento y luego los datos que tenemos del estudio francés, del PADA-1, básicamente muestran una cosa bastante parecida, ¿no? Parece que la curva un poco de detección óptima se produce entre los 6 y 30 meses, más o menos, ¿no? Y esto es bastante, un poco el mensaje que nos transmiten, digamos, los investigadores de Padawan es que esto confirma un poco que es una mutación adquirida, ¿no? Porque si no está al principio, se produce un enriquecimiento a partir del sexto mes de tratamiento, pero a partir de un cierto momento, como a los 3 años, ya cae la detección. Es decir, que el que no lo ha desarrollado ya no lo desarrolla, ¿no? Entonces, yo creo que empezar 6-12 meses probablemente es una buena estrategia, desde luego no desde el primer día. Y Y luego una reflexión, aunque no esta es la pregunta, al menos desde mi punto de vista, ¿hasta cuándo? ¿No? No sé si es otra pregunta, Rafa, o puedes responder aquí. no, la puedes contestar. Porque Puedes alguna vez contestar. lo hemos hablado. Hombre, yo creo, también hay que tener un poco en cuenta que una maniobra de adaptación en una paciente que tú ya sepas que es muy, muy, muy sensible al estándar, entiendo que también cuesta un poquito, ¿no? Yo creo que quizá yo a los 30 o 36 meses de máximo, como 3 años de tratamiento, casi lo pondría en el límite. Yo personalmente no estaría muy cómodo, por mucho que me saliera la mutación sin progresión radiológica, de cambiar un tratamiento a una paciente que lleva 5 años, ¿no?
con la enfermedad estable, ¿no? Lo digo porque es un perfil que a veces nos encontramos. No es tan infrecuente tener una paciente que lleve 5 años con ciclina y, oye, no sé yo si la evidencia es suficiente como para cambiarla, ¿no? Y en esas pacientes, Ana y Javier, vosotros sabéis, si habéis chequeado alguna, ¿cómo andan los niveles de ctDNA en esas largas supervivientes, pacientes que llevan más de 4 años, 3, 4 o 5 años con ciclinas? Yo no lo he mirado esto, no lo sé. Buena Yo, pregunta. yo tampoco, o sea, dices en términos de frecuencia alélica, ¿no? Yo no lo Sí. sé si hay una diferencia. Lo que sí sabemos del Serena 6 es que había un porcentaje importante de pacientes que llevaban ya bastante tiempo de tratamiento y en muchas de ellas también se detectó la mutación, ¿no? O sea, que no parece, digamos que no parece que haya tanta diferencia entre las que progresan muy rápido y las que no, ¿no? O sea, dicho de otra forma, podemos pescar pacientes con progresión molecular sin progresión radiológica todavía, por lo menos en pacientes que lleven 3 o 4 años. Yo ya no sé si largas supervivientes, 5 o 6 años, yo ya no sé si esa paciente está muy representada en los ensayos, me imagino que no. Bueno, pues podemos resumir esta cuestión entre 6, 9, 12 meses para hacer la primera determinación después de empezar con inhibidores de aromatasa e inhibidores de ciclina. Y pasamos a la siguiente, la tercera pregunta. Por favor, escanear el QR y vamos a contestar. En relación con el test y la monitorización, ¿cada cuánto hacemos el test? Esta también ha sido una pregunta que en el contexto de las dos charlas ya se ha comentado algo. Yo creo que ya podemos ir comentando cuál de los dos se anima. A mí me has convencido, Bueno, Básicamente. sí, es lo Rafa. que decíamos. Dependiendo de la sensibilidad de nuestra técnica, podemos espaciarla más o menos. Pero sí, lo que sí que sabemos, pues es esto que, ¿no? En general se acepta que la biopsia líquida nos da una información entre 3 y 6 meses antes de la progresión clínica. Así que esta sería como la ventana máxima, quizá, ¿no? 6 meses máximo, como Mm. ventana. No sé qué piensas, Esto, Javi o Rafa. A mí Rafa me ha convencido bastante. Yo creo que 3 o 4 meses está bien. La verdad, honestamente, me parece que 2 meses, 3, digamos, conforme al ensayo, me parece un poco, insisto, un poco ambicioso. Más que nada porque es complicado de encajar, digamos, en las visitas un poco de rutina, ¿no? Pero bueno, 3, 4 me parece una... Nosotros lo tenemos, claro, como esto en realidad, ¿no? Es encajable dentro de una analítica, ¿sabes? Porque se extrae la muestra acoplado a una analítica, pues esto podría ser también otro factor a tener en cuenta, encajarlo con algún esquema de analíticas, que no sé, Sí. porque es Aquí, verdad que va paralelizado a eso. aquí y una va a respuesta perdona, Rafa, que me parece No, interesante, digamos, el estrés inducido por la muestra, ¿no? Que ha sido un tema bastante discutido en ASCO, ¿no? Hasta qué punto, digamos, tener esta información en ausencia de progresión radiológica puede, digamos, transmitir un estrés innecesario a las pacientes, ¿no? No sé si merece la pena sacarlo a discusión. Yo, mi opinión es un poco, bueno, no es mi percepción. Yo creo que es verdad que en un contexto de un ensayo, durante la realización del ensayo, evidentemente que genera inquietud, porque quizás que no sabíamos hasta qué punto Claro. los resultados iban a avalarlo, ¿no? Pero ahora, digamos, con los datos clínicos en la mano, pues hombre, sí, claro, cuando uno pide una prueba, evidentemente los pacientes pues un poco más nerviosos esperando una prueba están siempre, ¿no? Pero no creo que sea especialmente superior al del marcador tumoral, digamos, proteico habitual, ¿no? El que lo pida,
O al escáner, ¿no? Cada vez que pedimos un escáner con una paciente que se encuentra bien, realmente la paciente también se estresa un poco, ¿no? Hasta que tiene el resultado, ¿no? Pero bueno, me parece un punto importante, claro. Es un buen punto que tendremos que estudiar y sobre todo ver cómo minimizamos todo ese estrés y angustia que generamos, ¿no? Bueno, podemos resumir alrededor de 3 meses hacer la determinación, ¿no? Y vamos al caso clínico que... perdón, me faltaba una pregunta que es en relación en relación con la técnica, ¿qué técnica vamos a utilizar? Seguro que todos lo tenemos muy claro después de la exposición, sobre todo de... Bueno, Ana, te toca a ti hacer un comentario. Yo creo que, bueno, ya veo que la gente está votando PCR digital. Em, yo creo que sería un punto medio correcto para... Lo único que nos perderemos con la PCR digital es si, por ejemplo, la paciente está progresando con otro mecanismo de resistencia adquirida y, por ejemplo, pues utilizando una NGS uno podría detectar o ver una mutación en P3K, una mutación en GATA3 o mutaciones que nos indican que hay ctDNA, pero no hay estrogen receptor, ¿no? Y esto, pues en NGS, bueno, es un plus que tiene NGS. Pero si nuestro objetivo, y por lo tanto, pues a la monitorización, ¿no? Un poco, pues que haya una progresión, pero no con adquisición del estrogen receptor. Pero como eso generaría más estrés y a lo mejor tampoco haríamos nada con ello, si nos interesa solo el estrogen receptor, yo creo que la PCR digital es una muy buena opción. Moving forward, la verdad. Una pregunta de futuro. ¿Tú prevés que haremos más NGS, sobre todo cuando baje su coste y se simplifique o sea más factible hacerla de rutina o más de rutina? Yo creo que si sumamos más biomarcadores, sí. Creo que eso nos dará la necesidad de movernos a la NGS si tenemos que, pues eso, adquirir mutaciones también en PI3K o en otros genes o evaluar una tumor fraction. Creo que la PCR digital de momento, yo creo que va a ser la que va a ganar, entre comillas, en el campo. Y eso me alegra porque tampoco no toda la NGS es lo suficientemente sensible. Así que me alegra que estas sean las opciones que se van a tomar por parte del campo. Muy bien. Pues ya con esto yo creo que ya cerramos estas preguntas. ¿No? Hay otra más. Uy, me habían dicho 3 o tenía preparadas 3. ¿Y qué aspectos son más críticos para asegurar la determinación, la calidad de la determinación de la monitorización? Podéis contestar, escanear el QR. Vamos sumando aspectos. Yo creo que ya, Ana, esto también es para ti, lo has explicado bastante bien y por lo que veo la gente ha estado atenta. Sí, aprobados todos también. La preanalítica es importante tenerla controlada, efectivamente. Nosotros que solíamos trabajar con una preanalítica más difusa, y aceptábamos cualquier cosa y tal, sobre todo cuando uno quiere detectar mutaciones que están muy diluidas, como las del receptor de estrógeno emergente. Queremos tener muy controlado lo que hacemos y cómo lo hacemos para tener ah, sí, un control de la situación y que no se nos estén colando
falsos negativos por problemas con cómo estamos procesando las muestras en unos casos y no en otros. Si hay un sesgo, al menos que lo tengamos para todo el mundo, para que lo podamos identificar y neutralizar correctamente. Otra de los aspectos que yo siempre recomiendo es utilizar muestras de referencia con mutaciones alélicas conocidas. Hay muestras que podemos comprar y que tienen las mutaciones a fracciones mutadas de distinto valor, ¿no? Pues al 1%, 0,5, 0,125, 0,25, y con eso podemos también ir verificando que nuestra técnica ¿no? está haciendo lo que debe o está detectando con la sensibilidad que queremos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la calidad es muy importante en esto y en todos los aspectos de la vida. Y ahora yo creo que sí que pasamos al caso clínico para terminar con unas preguntas a los ponentes sobre dicho caso, ¿no? En un mundo ideal, para el test del ESR1 y su monitorización en una paciente en primera línea con el tratamiento estándar, y que aparece una mutación emergente sin progresión radiológica. En este caso es una 64 años, mujer, post-meno, con recaída ósea y ganglionar, tras más de 3 años de haber terminado su tratamiento hormonal adyuvante. Inicia el letrozol y inhibidor de ciclinas en primera línea con muy buena respuesta, y tras 11 meses, remarco, 11 meses, clínicamente está estable en el TAC radiológico estándar que se hace. Aparece la mutación SR1 con un bajo BAF. Y ahora pasamos a las preguntas. Esta es una pregunta para Javi Pascual. ¿Cómo interpretarías clínicamente esta mutación emergente en paciente estable radiológicamente? Bueno, pues aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? De la discusión un poco clínica, ¿no? y regulatoria. Es una paciente, digamos, paradigmática del ensayo Padawan y Serena 6, ¿no? Yo creo que lo que se le puede decir a la paciente con seguridad científica, vamos a decirlo así, es que hemos identificado un mecanismo de resistencia que ella todavía no, que está implicando, digamos, una evolución tumoral, pero que todavía clínica y radiológicamente ella no tiene un empeoramiento, y que lo que podemos transmitirle es que si hacemos un switch, digamos, de tratamiento hormonal antes de que progrese radiológicamente, teóricamente vamos a retrasar la progresión radiológica y vamos a retrasar el empeoramiento clínico, aunque no sabemos si eso significa que vaya a vivir más, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos si merece la pena, ¿no? Si es eficiente y si merece la pena hacer el cambio de tratamiento. Pero yo creo que ese mensaje se le puede transmitir con seguridad, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy correcto, pero Javi, en un mundo irreal, o sea, no el actual, ¿cuál sería tu recomendación? Teniendo en cuenta siempre las preferencias de la paciente, pero al final Yo, la paciente te dice... ¿qué hago, no? Pues bueno, yo creo que sí que le ofrecería un switch de tratamiento hormonal, preferentemente con un ser oral, porque, bueno, también el concepto valida con fulvestrant, pero, hombre, yo creo que la ventaja de tener camizestrant o algún otro ser oral que pueda demostrar el mismo concepto, pues es que es un tratamiento hormonal y que afortunadamente estamos hablando de fármacos con un perfil de toxicidad muy bueno. No digo inocuos porque no lo son, pero en el espectro de terapias antineoplasias que tenemos estamos hablando del rango menor de toxicidad esperable, ¿no? Entonces yo en ese contexto de seguridad más que afianzada, digamos, de los ser orales, sí que le recomendaría un cambio del inhibidor de aromatasa a camizestrant. Sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que estamos a punto de hacer cambios en el tratamiento a base de los cambios moleculares? Yo creo que ya un poco no lo has contestado, pero... Sí, pero bueno, merece la pena, pues yo creo que es buena pregunta en el sentido de que sí, en el contexto de un ensayo Serena 6 para SR1, ¿vale? O sea, yo creo que no es bueno tampoco que tramitamos el mensaje de que este concepto de adaptación terapéutica sin progresión radiológica
es la panacea, porque no lo es, ¿no? Y que esto no tiene por qué servir en un contexto de PI3K, de AKT, es decir, esto hay que demostrarlo a nivel ensayo clínico para las distintas mutaciones con las distintas terapias dirigidas, ¿no? No vale para todo, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. Para Ana, la BAF baja, ¿cómo la interpretamos? Bueno, una BAF baja es la resultante de, ¿no? de que hacemos una... En el momento que hacemos un análisis de biopsia líquida, estamos haciendo una foto de un momento concreto, ¿no? en la paciente. Sin embargo, la experiencia y todos los datos recogidos hasta el momento indicarían que esa BAF está en aumento. En realidad es una curva ascendente donde hemos capturado, ¿no? en un determinado momento, ¿no? a través de la foto finish, que es el análisis de la biopsia líquida. Y por lo tanto, aunque sea una BAF baja, en realidad lo que nos está indicando es que hay un clon o varios clones, porque muchas veces se detecta más de una mutación de estrogen receptor. Estos clones están ya progresando, ya son un motivo de que el tumor va a bypassear este tratamiento en un periodo de tiempo de, bueno, esta ventana, ¿no? Entre 3 y 6 meses aproximadamente. Por lo tanto, yo la interpreto como positiva, es decir, un resultado positivo de presencia de mutación ya es suficiente, no necesitamos, y tampoco hay una literatura que nos indique que necesitemos una BAF concreta, como esto se ha planteado en el pasado, ¿no? En otros tipos tumorales. Aquí ya sería Muy bien, positivo. muy bien, muchas gracias. ¿Qué incluimos en el informe de resultados de la PCR digital? Bueno, pues como la BAF, en realidad, ¿no? Es una división entre el número de moléculas mutadas dividido por el número de moléculas totales que se han detectado, no es más que un porcentaje, donde en el denominador están el número total de moléculas que se han detectado. Yo creo que aparte de mostrar o de reportar el porcentaje mutado, tendríamos que reportar también, y nosotros para Gardan lo hacemos, reportar también el denominador, el número de moléculas que se han podido analizar, porque esto va directamente relacionado con la sensibilidad de nuestra técnica. Si nosotros queremos detectar una mutación por PCR digital, queremos ver alrededor un mínimo de 3 eventos, siempre, ¿no? 3 eventos mutados. Y si detectamos, imaginaros que en la muestra de sangre detectamos un total de 100 eventos, con un mínimo de 3 mutados, 3 dividido por 100 es un 3% de sensibilidad de esa técnica. No podemos ir mucho más allá si nuestra muestra no nos da suficientes copias para poder interrogar la presencia de las mutaciones. Si tenemos 1000 eventos, pues sería, ¿no? un 3 en 1000. Tampoco estamos en uno en 1000, estamos en un 3 en 1000. Y así sucesivamente. Idealmente, en la PCR digital nos gusta sumar, pues eso, a partir de entre 2 y 5000 eventos sería lo ideal para poder llegar a la sensibilidad que nos gusta. Y yo reportaría también este denominador, el valor del denominador. Y bueno, por Bien, supuesto, limitaciones. Si hay pocos eventos, pues habría que reportar que no para poner estamos un... seguros. Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y si aparecen otras mutaciones? Ay, claro, pueden aparecer otras mutaciones de estos en receptor, en este caso, ¿no? Si hacemos una PCR digital, podríamos ver la aparición de más de una mutación. Esto se considera, pues, una progresión molecular igual. Eh, si estamos haciendo una NGS y vemos, pues, un P3K o vemos, a veces hay mutaciones en IRBB2, a veces hay otras mutaciones. Esto no está claro tampoco ahora mismo cómo se tendría que manejar. Y por lo tanto, bueno, eh, pues sí, será un tema, yo creo, de investigación futura. Un campo apasionante, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ya, porque estamos muy justitos del tiempo, a las preguntas al público. La primera es priorizando el orden de importancia, sacar el QR, por favor, o escanear el QR y vamos contestando. Eh, la importancia de los objetivos del tratamiento de la primera línea. Están retrasar la progresión, impactar a largo plazo en supervivencia global o
supervivencia libre de progresión en segunda línea, retrasar la progresión o retrasar el uso de la quimioterapia. Vamos a hacer estas preguntas al público todas seguidas. Si Javi o Ana queréis hacer algún comentario, pues podéis entrar, y si no, pasamos ya. Bueno, vemos que estos objetivos son todos bastante parecidos. Mm, Yo casi pasaría ya a la siguiente pregunta, em, que es: ¿disponéis en vuestro centro de posibilidad de hacer la mutación en el ESR1? Opciones sí, no o no hacemos el test. Solo se puede elegir una y, bueno, en En este base a lo discutido momento. hoy, a mí me gustaría, ¿no?, que os llevéis a casa el mensaje de, si no tenéis claro 100% lo que se está haciendo, preguntarlo y averiguarlo. ¿Qué test se está utilizando? Esto sí que, bueno, me gustaría que todo el mundo se lo lleve para casa como para tenerlo claro, porque ya veis que no es lo mismo. Bueno, la siguiente pregunta es: para aquellos que hacéis el test, ¿en qué momento lo solicitáis? Esto lo hemos discutido y yo creo que va a ser fácil de contestar. Todavía faltan algunos por contestar. Bueno, ahí estamos entre monitorizar y a la progresión. Va cambiando. Y esta yo creo que ya es la última pregunta. Si en vuestra práctica habitual apareciera una mutación SR1 emergente y sin progresión, ¿cómo lo interpretaríais? ¿Como marcador de resistencia relevante o como dato interesante pero no accionable, o que podáis intervenir y requeriría confirmación adicional? Muy bien. No sé si queréis hacer algún. Perdón. ¿A qué os frena más para actuar en este escenario? La falta, y esta también creo que es priorizando: falta de un test, de acceso al test, la dudas sobre sensibilidad, o falta de un circuito clínico, o dudas cómo traducirlo a decisiones terapéuticas. El circuito es importante. Sí, la verdad. Muy bien, no sé si Javi o Ana queréis hacer un comentario, porque ya vamos a cerrar. Bueno, yo creo que más o menos la percepción es similar, ¿no? Hay que optimizar un poco el circuito. Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que el test se puede hacer, pero hay que buscar un poco la forma de uniformar un poco, ¿no? El acceso y bueno, veremos a ver qué ocurre con la adaptación de la terapia, ¿no? De todas maneras, esta discusión es importante incluso para la progresión. O sea, también hay que asegurar un buen circuito también para una decisión puramente en segunda línea, ¿no? Que tampoco está perfectamente establecido en la mayoría de sitios, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. Primero,
agradecer a Navi Bancos y a Javi Pascual sus estupendas charlas que nos han aclarado muchos aspectos y nos han metido también nos han hecho hacer muchas preguntas que tendremos que ir contestando en un futuro. La verdad es que es un mundo apasionante, no solo los avances que tenemos en el tratamiento del cáncer de mama, en este caso en primera y segunda línea, en pacientes hormonales, sino cómo afrontamos la enfermedad con un cambio, yo creo que radical, acercándonos mucho más a la biología y entendiendo un poquito más qué es lo que pasa en las células y en el cuerpo humano para que se dé la resistencia y seamos capaces de revertir esa resistencia. Y como hemos dicho todos, esto es un camino que está empezando y que va a ser apasionante en los próximos años, por lo que seguro que tendremos oportunidades de tener más webinars y más sesiones de este tipo y que tenemos que ir aprendiendo unos de otros y experimentando. Sin más, agradecer a AstraZeneca y a la Fundación ECO este rato que hemos pasado en una calurosa tarde de verano en nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo webinar o sesión en que compartamos estas ricas experiencias.